tardes, bienvenidos aquí a estas conversaciones en la Central, unas conversaciones que se pusieron en marcha con el ánimo de hacer precisamente esto que estamos haciendo, traer a gente que sabe mucho de lo que sabe, y ahora verán todo lo que saben, y de que también participemos, de que nos llevemos a casa o donde sea, que vayamos después de esta conversación, una idea o muchas notas para que pensemos. Se trata de que pensemos, de que cuando salgamos de aquí, digamos, ¿qué podemos hacer nosotros con respecto a esto que van a hablar estos dos caballeretes? Aquí tengo yo, mi abuela diría que aquí tengo yo dos niños muy desinquietos porque ellos están continuamente los dos, cada uno en su rama, con ganas de seguir aprendiendo para enseñar. Y eso es lo más interesante. Tengo aquí a Francisco Pérez Jiménez, que tiene un currículum que yo he tardado como 20 minutos en coger y empezar a escribir porque este hombre hace absolutamente de todo. Lo voy a leer para que no se me quede nada atrás. Es catedrático emérito de Medicina de la Universidad de Córdoba, además de investigador del IMIBIC, que además tenemos por aquí a Elena Lluvero. Elena, encantada de que estés aquí esta tarde también con nosotros. Ha hecho, publicaciones, ha sido director científico también de la casa, más de 350 publicaciones, más de 50 artículos. ¿Cómo se vive siendo tú? Porque no sé qué tiempo te dará. Le podemos preguntar a Carmen a ver qué tiempo le da a este hombre de ser tú. Bueno, eso es como la obesidad, que a lo largo de la vida, gramito a gramo, gramito a gramo, gramito a gramo, pues uno de pronto acaba de hacer cosas y se da cuenta de que ha hecho mucho. Ha hecho mucho. O ha puesto mucho, como dice la gente con el tema del peso. Ha puesto mucho, es verdad, esa es la frase. Sí. ¿Cuánto has puesto? Qué horror, Sí. esa es la pregunta maldita, además de que se acerca casi que ya. Enrique. Hola. ¿Qué tal? Bien. De Sevilla, yo fantásticamente. Yo aquí entre estos hombres estupendos, imagínate cómo voy a estar. Tú vienes de Sevilla, él es Enrique Martín Criado, es sociólogo y también tu currículum también dice que eres un chico muy apropiado para estar aquí esta noche. Bueno, soy muy aplicado. Tú te has aprendido la lección. Bien. Enrique, la sociología, la alimentación, ¿hay vinculación entre las dos cosas? Hombre, la sociología puede estudiar cualquier cosa que hacemos las personas. Simplemente la sociología lo que hace es estudiar el hecho de que muchos de nuestros comportamientos se deben al hecho de que estamos con otra gente. Entonces, en la medida en que nuestros comportamientos se deben al hecho de que estamos relacionándonos con otras personas, son comportamientos que puede estudiar la sociología. Y entonces puede estudiar alimentación, puede estudiar sexualidad, puede estudiar prácticamente cualquier cosa que hacemos. Justo tú has hecho también un libro, has hecho muchos libros, pero uno de ellos especial, hablando de alimentación, hablando también de obesidad y hablando de cómo nos alimentamos. Sí, bueno, es un libro de una investigación que me encargó hace 15 años más o menos ya, la Junta de Andalucía, la Consejería de Salud. Y bueno, el pedido que me hicieron es, queremos hacer una campaña para que la gente no esté tan gorda, para decirle a la gente que tiene que adelgazar y para decirle a la gente lo que tiene que hacer para adelgazar. Y entonces hice una investigación con una técnica que utilizamos mucho en sociología que se llama grupos de discusión, que es reunir a gente que no se conoce entre sí y soltarles un tema y a ver qué dice la gente del tema. Y cogimos pues la población a la que la Consejería de Salud le interesaba más, que son gente de clase trabajadora que se supone que está más gorda y se supone que comen peor, se supone. Bueno, hicimos los grupos de discusión y el resultado que le dijimos a la Junta fue que no hiciera ninguna campaña. Es decir, dice, bueno, ¿cuánto dinero se vas a gastar? Si van a gastar en pesetas 100 millones de pesetas en intentar convencer a la gente de que no debía engordar. En los grupos que salía, pues que nadie quiere engordar. Es decir, que no hay un mito de que todavía se sigue diciendo que los niños más gorditos están mejor. Ya nadie piensa eso. Eso se acabó hace décadas. Hace décadas. Por lo menos entre la población española. En otras partes del mundo puede existir, pero entre la población española no. Que la gente no sabe lo que comer. Pues hombre, la gente no sabe lo que comer igual que sabe un nutricionista, que un médico. Pero más o menos lo que engorda, lo que adelgaza, pues la mayoría de los conocimientos básicos los tiene todo el mundo. Es decir, que mucha gente ve Salud al Día y mucha gente lee revistas donde la dieta de adelgazar, los alimentos que vienen bien, que vienen mal, están constantemente en revistas, en programas de radio, en la televisión. Entonces, claro, hay fallos, hay gente que no sabe ciertas cosas, pero no había un problema de falta de conocimiento. Los problemas estaban en otro lado. Y entonces, claro, lo que dijimos es, bueno, no gastéis dinero en hacer campañas, la gente que sufre
de que está más gorda de lo que cree que debe estar o que lo que le dicen que debe de estar, lo está sufriendo e intenta no estar tan gorda, no le digáis, no le insistáis más, estás gorda, tienes que adelgazar, ya vale, es decir, no te gastes dinero en eso. Y tampoco te gastes dinero en decirle a la gente consejos muy generales, porque los consejos muy generales lo que pasa es que cada uno los reinterpreta a su manera. Por ejemplo, lo que vimos, por ejemplo, hay un consejo muy clásico: come dieta mediterránea. Todo el mundo estaba convencido de que comía dieta mediterránea. Nos creíamos que comíamos estupendamente. Lo que pasa es que la dieta mediterránea es una cosa tan ambigua muchas veces y tan amplia, que simplemente se interpreta el mensaje en función de lo que tú comes. Entonces yo como tanto, no sé qué, en realidad como dieta mediterránea. Hay algunas cositas que están mal, pero básicamente como dieta mediterránea. Es lo que decía la mayoría de las personas. Con lo cual, estas grandes campañas pues son un despilfarro de dinero. Decía, bueno, gastadlo en otras cosas que a lo mejor tienen menos dinero. Vamos a hacer las cosas diferentes. Pero que pueden tener más efecto. Que si quieres hablamos de ello más. Bueno, él que no iba a hablar, que hemos estado antes tomándonos nada, porque nosotros no nos hemos tomado nada, hemos sido prudentes. Y estaba calladito, Enrique, me ha sorprendido, o sea, que tú sí que hablas. No. Sí, él habla, dice no. Bueno, lo que no le he dicho es el título, bueno, aunque todos saben ya lo que viene, pero nuestro título es Alimentación saludable y desigualdad social. Para poder situarnos un poco al principio, ¿qué es lo que vamos a hablar? Tendremos que hablar antes de obesidad. ¿Qué es la obesidad? Bueno, pues, lo primero que quiero decir es que me alegra estar aquí con un sociólogo y contigo moderando esta mesa, porque resulta que tanto las autoridades sanitarias, el sistema sanitario, los médicos, los nutricionistas, toda la gente que se relaciona con la obesidad tiene un concepto tan reduccionista de la obesidad que se creen que el tema de la obesidad es que si tú comes mucho y gastas poco, eres obeso y eso es un problema tuyo y ahora tú eres el culpable y a ver tú cómo lo resuelves, cuando realmente el tema es mucho más complejo. Por eso fue la idea un poco, cuando a mí me lo dijo Higinia, que me gustaría hablar con un experto en sociología, porque yo pienso que el tema de la obesidad es algo que ni los médicos que tratan a los obesos son conscientes, probablemente lo sepan, ni el propio sistema sanitario es consciente del problema, cuál es la realidad del problema de la obesidad. Y parte del problema de la obesidad va precisamente por el tema sociológico y por el tema de la desigualdad. Entonces, por eso me alegra estar aquí, ahora hablaremos de eso. Y yo, pues por centrar el tema, decir que la obesidad es una situación que hasta se discute todavía si eso no es una enfermedad, porque no tiene los cánones. Si tú ves a una persona de 20 años con forma pasadito en peso y circulando por ahí jugando al pádel, él se siente fenomenal física, psíquica, mental y socialmente, con lo cual no cumple los criterios de ser enfermo, de ser un obeso. O sea que hasta se discute el concepto de qué es la obesidad, pero lo que sí que la obesidad es un hecho que va a ser que de salida el que sea obeso va a vivir 10 años menos, va a tener una vida de mala calidad 10 años antes que si fuera delgado y además va a tener, pasado un momento de la vida, un calvario de problemas de enfermedades articulares, del corazón. En Estados Unidos hace 3 años se dijo que por primera vez la causa más importante de cáncer no había sido el tabaco, sino la obesidad. Va a tener diabetes, va a tener hipertensión, va a tener problemas cerebrales, etc. También, claro, y ese es el problema de la obesidad. El problema es algo que parece inicialmente una anécdota. En la idea de lo que decía antes Enrique, probablemente ni siquiera el 5% de los obesos reconocen que son obesos. Entonces es una situación que se tiene, que aunque se está visualizando como una lacra de las personas que lo tienen, pero la verdad es que la sociedad lo tiene totalmente integrado, no son conscientes los que lo padecen, la sociedad no es consciente del serio problema que tenemos, sin embargo va a tener unas consecuencias como la salud. Este año, por primera vez en la historia, desde hace 40 años, en Córdoba, ha muerto la gente más joven que nunca en la historia. No sé si viste la noticia, el único medio que lo dijo fue Cordópolis. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que hay una predicción de que el crecimiento tremendo que ha habido de esperanza de vida desde el año 1900 se ha frenado. Se va a frenar, y lo de Córdoba
que aquí lo hemos visto, no es solo de Córdoba, es una predicción que los Estados Unidos ya pusieron en sobreaviso y que se está observando en otras poblaciones. Entonces es un gran problema que no es un problema de enfermedad de una persona que está enferma, no es un problema de la sociedad. No es una cosa, no es un hecho aislado, porque tú estabas apuntando también al principio, y como bien dice Paco, o sea, no es que yo esté gorda, es que vivo en una sociedad en la que se me está admitiendo que yo coma mal, que yo tenga un mal uso de la alimentación, y se me acepta incluso, o se me puede hasta jalear, y esto además se contagia, o sea, ya estamos todos en el mismo... Bueno, aquí hay muchas cosas. A ver, esto se contagia. La idea que se contagia es la idea con la que se ha metido un término que es el de que hay una epidemia de la obesidad. Y además un término que esto va creciendo, va creciendo, va creciendo. En la mayoría de los países desarrollados, a partir del 2010, está dando una estabilización de las tasas e incluso una disminución. En España, las dos últimas encuestas nacionales de salud han dado disminución. Una encuesta en ICA, no me acuerdo, en IPE o en IPE. Hay otra que hicieron midiendo a la gente directamente que también daba en el 2015 frente al 2010 que había estabilización de las tasas de obesidad. En España los datos que hay, los últimos datos que hay, están hablando de una estabilización de las tasas, lo cual es absolutamente lógico. Es decir, hay una cosa que se dice, bueno, vivimos en una sociedad que es un poco la imagen que sale en la televisión cuando yo quisiera un poquito situar el problema. En la televisión cuando sale, en España hay mucha obesidad, y entonces vemos las imágenes es gente inmensa, ¿no? Vas a la calle, parece que al cámara le han dicho, sal a la calle y búscame un culo de 1,5 metros. Puedo decir desde el punto de vista periodístico que se hace así también. Se hace así, ¿no? Esa es la realidad, ¿para qué vamos a engañar? Y entonces, claro, dice, en España hay un 17% de obesos. Y entonces dice, madre mía, esa gente cómo está. Y luego, además, se suele sumar una cosa, porque hay una cosa que se llama la obesidad. Luego, evidentemente, hay otro tipo de mediciones, pero la medición con la que salen las estadísticas es lo que se llama el índice de masa corporal, que es dividir el peso por el cuadrado de la altura. Ese es el índice de masa corporal. Para que os hagáis un poco de... Por ejemplo, en España ahora mismo hay como un 50 y pico % de gente que tiene entre sobrepeso y obesidad. Sobrepeso es un índice de masa corporal del 25 al 29,9. Para que os hagáis una idea, yo estoy en sobrepeso alto. O sea, estoy en población ya de riesgo de que me pasen cosas muy malas. Entonces, ¿yo en qué estoy? Y estoy a 5... A mí me estás desanimando ahora mismo muchísimo. Hombre, tú, no lo voy a decir. Pero, y esta mañana estoy mirando y digo, yo estoy a 5 kilos de la obesidad de tipo 1. La obesidad que se tiene en España, mayoritariamente, es la obesidad tipo 1. Es decir, más o menos, miré hace poco, bueno, tengo aquí los datos, pero lo voy a decir aproximadamente, más del 80% de la gente que está clasificada de obesa es de obesidad tipo 1. Entonces, claro, estamos hablando, cuando se habla de obesidad tipo 2, 3, 4, que son más o menos cuando sale en la tele, de esta gente es obesa, estamos hablando de en torno a un 5% de la población española, estamos hablando. El resto del problema de sobrepeso, el sobrepeso son gente como yo, o menos que yo, porque yo estoy en sobrepeso alto, y la obesidad es gente un poquito más que yo. Entonces, si nos ponemos a ponerlo en tal, dice, bueno, a lo mejor ese es el problema que se está viendo. ¿Y qué pasa? Bueno, lo que iba a decir, se ha estabilizado la tasa. ¿Por qué se ha estabilizado? Bueno, pues por una razón muy simple, porque esas campañas que está habiendo, primero porque nadie quiere estar gordo, y no solo por salud, sino porque estar gordo es muy feo. Estéticamente no está bonito. Está muy feo, tú te vas a ligar a una discoteca y tú ligas mucho más estar delgada que estar gorda. Incluso para pedir trabajo. Para pedir trabajo en el comercio no te van a dar el mismo trabajo. Te exigen que tenga unos cánones, sí, está claro. Entonces, nadie quiere, nadie está a gusto con su... De hecho, lo que pasa es que si entrevistas a la gente y preguntas, ¿está usted a gusto con su peso? Pues prácticamente casi nadie está a gusto con su peso. Solamente están a gusto las anorésicas y algunas de ellas tampoco. Y, bueno, muy poquita gente está a gusto con su peso. ¿Qué es lo que está haciendo la gente? Pues está intentando comer menos y está intentando moverse más. Y diréis, no, pero es que lo que yo veo en la tele es que la gente se mueve muy poco y come comidas muy grasas. Porque me he traído el iPad. Venga, saca la chuleta. Porque he traído... Paco, tú cuando quieras intervenir, coge y sí, ahora venga, sí, porque te estoy presintiendo por aquí de atrás que tienes ganas también de decir algo. A ver, de deporte,
prácticamente, a ver dónde tengo los datos de deporte, que os voy a decir algunas cosas. Bueno, el cambio de dieta. La dieta media de calorías de una persona en el año 1964 era 3.000 calorías, o sea, kilocalorías por día. En el año 2010 es de 2.000. Ha bajado desde el año 64 al año 2010 de 3.000 a 2.000. Es decir, en media comemos 2/3 de lo que se comía antes. El consumo, hay una encuesta que nos puede dar lo que se consume en los hogares, que es la encuesta que se llama encuesta de presupuestos familiares. En esa encuesta estuve mirando el otro día el cambio que había entre el 2008 y el 2017, es decir, datos bastante recientes. Había bajado el consumo de carne de vaca, de porcino, de ovino. La carne de vaca de 7,7 a 5 kilos, la de porcino de 10 a 8, la de ovino de 2,2 a 1,1. La de ave se había mantenido igual, es decir, la gente sigue comiendo pollo y pavo más o menos en mismas cantidades. La charcutería había bajado de 15,9 a 14,7. Las salchichas y demás carne procesada había bajado a casi la mitad. Los aceites y grasas todos habían bajado, incluyendo el de oliva, el consumo. Las patatas habían bajado un montón, el pan un montón, el azúcar de 5 kilos a 3,7. Los refrescos de 46 litros y medio a 40. Entonces, claro, decís, bueno, ¿esto es algo bárbaro? No, es que todo el mundo está... Los productos light... no he puesto aquí, bueno, sobre los productos la leche entera mucho. se consume la mitad y ha subido la leche semidesnatada, no al doble, pero ha subido el 38 a 42 y la leche entera ha bajado de 43 a 25 litros por persona. Estamos en una sociedad que está comiendo light, está comiendo leche semidesnatada, se está quitando de las patatas, se está quitándose de grasas. Claro, si lo comparamos con la dieta ideal, siempre vamos a decir, bueno, la dieta ideal, la gente, nos estamos alejando de la dieta ideal. Pero esa dieta ideal, claro, comparado con lo ideal, todo es malo. Yo en sociología lo que explico a la gente, y lo pongo con un ejemplo, dice, bueno, en España hay mucha violencia, hay muchos homicidios, muchos asesinatos. Toda la gente, sí, es un problema muy grave, hay muchísima violencia. Digo, hombre, hay muchísima violencia en relación con el ideal. Si lo comparas con los países del mundo, es uno de los países donde menos se mata del mundo. Es un país con una tasa de homicidios y asesinatos ínfima, de los países con los que menos gente muere asesinada. Si lo comparamos con los países reales, vivimos en un país muy pacífico, donde las posibilidades que tienes de que alguien te mate son muy pequeñas. Hay gente que tiene mala suerte y le matan, porque siempre hay homicidios, ¿no? Pero con el ideal, evidentemente, es mucho. Con el ideal un asesinato es demasiado. Pero si empezamos a comparar con las sociedades reales, pues bueno, no, en España se mata poco. En España matamos poco, en general, y si matamos lo hacemos en familia. Normalmente la gente no sale a la calle a matar. Estamos de grupo, espera, que nos vamos de asesinato, a ver cómo nos matamos nosotros. ¿Tú quieres puntualizarle? Sí, porque con la visión de Enrique, sí, así dicho, pues incluso hasta podría llegarse a concebir una situación ideal. Idílica. Vamos a ver. La estabilidad de la obesidad en España surge de un estudio, sobre todo en niños, el estudio ENKID, en el cual comparan estadísticas anteriores, pero la edad que meten los de este segundo estudio no es la de los anteriores, porque meten niños de 8 y 9 años, y los otros eran niños, y también de 10 y de 11, niños de 10 y de 11. ¿Qué pasa? Que con 8 y 9 años hay menos sobrepeso. Y entonces se ve y se dice, fenomenal, pues estamos estabilizados. Esa es una de las críticas que se le hacen a uno de los grandes estudios que ha planteado el tema de la estabilidad de la obesidad. Pero a efectos estadísticos, por ejemplo, de Guardian, que es un periódico que tiene una noticia, tú lo conocerás, interesantísima, sí, de salud, decía que España está en los niños en un 40% de sobrepeso. La obesidad en los niños en España es del 15%, con lo cual... Claro, Enrique dice que está en la obesidad más baja, pero o en el sobrepeso más alto. Entonces, claro, es que no es tranquilizante que uno tenga la obesidad grado 1. El problema es que ha tenido que pasar por sobrepeso 1, 2, 3 y ahora está en el sobrepeso 1, en la obesidad 1. Y el sobrepeso es lesivo para la salud. Pero además el tema es que un gran problema de la obesidad es a qué le llamamos obesidad. Es decir, el peso, la gente es el peso o no peso. Es la báscula la que nos dice si estamos gordos. Médicamente es un enfoque que se ha visto inadecuado. Segundo, el índice de masa corporal es un enfoque inadecuado, porque Nadal
según el índice de masa corporal, es obeso. Es obeso. Cuando lo que tiene es mucho músculo. Por eso, ahora y médicamente, cada vez está más claro que la obesidad, el único modo de medirla con facilidad es por el diámetro de la cintura. Porque lo que se ha visto es que hay un 10% de obesos que son delgados. Que es grasa localizada, claro, que es con la los grasa chichotes abdominal. famosos. ¿Qué pasa? Que el problema es que si se juega con estadísticas o se habla de estadísticas, cuando resulta que al final resulta que la obesidad está marcada por la obesidad patológica, por la grasa abdominal, pues el problema es que tenemos una situación de desconcierto, que ese es el problema que digo antes, que hay un desconcierto porque los médicos siguen manejando la obesidad pesando al enfermo. Lo más lo tallan, pero no siempre, ni mucho menos, le miden el diámetro de la cintura. Entonces el problema el hecho de más objetivo, por otra parte, es que aunque comamos más, cada vez hay más obesidad. Pero ¿por qué comemos más o menos ahora? Menos. Pues porque en el año 1960 todos los trabajos eran activos, no había trabajos sedentarios más que los oficinistas. Claro. Es que ahora yo me asombré el otro día dando un paseo por Córdoba que para cortar un trozo de césped como este escenario... Está el tío montado en una máquina. Iba en una máquina. Claro, España actualmente se considera probablemente el país más sedentario de Europa. Pues claro, el problema es que efectivamente, aunque se coma menos cantidad, pero el otro tema es que se ha producido lo que se llama una transición alimentaria en la que lo que comemos ahora con respecto a lo que comíamos hace 40 años es un tipo de alimento totalmente distinto, porque tomamos más hidratos de carbono simples en lugar de complejos, es decir, tomamos más tipos de productos edulcorados que fibra. España empezó a consumir fruta y verdura, pero ahora ha caído el consumo de fruta y verdura, o sea que tomamos menos fruta, menos verdura, más grasa, porque en España en el año 60 se comía carne de pollo y la carne roja era ocasional, entonces claro, estamos consumiendo más grasa, más azúcares insanos, y entonces a misma cantidad de comida, si tú la calidad de tu comida es peor porque es un tipo de azúcar que se absorbe muy rápido, que favorece más la diabetes, etcétera, etcétera, o una grasa más insana, aunque sea la misma cantidad de grasa, pero realmente es más perjudicial. Entonces, claro, el hecho evidente es el que realmente ahora tenemos más sobrepeso y somos obesos. Bueno, hay una predicción que he leído hoy de que se calcula que en Europa en el año 40 habrá un 80% de personas con sobrepeso y obesidad, menos en Holanda. ¿Qué tiene Holanda? Que es el país de Europa donde más ejercicio físico hay se hace. Bicicleta, en Holanda tienen bicicleta. Claro, yo ahora lo que querría es conducir la discusión al término de lo que se titula en la mesa, que es el tema de la desigualdad. Que lo que sí que es evidente en España es lo que antes comentamos: países pobres, los obesos son los ricos. Países desarrollados como el nuestro, la obesidad la tienen los pobres. Es decir, que en nuestro medio... Eso es un dato curiosísimo, Paco. O sea, es que te está hablando realmente del Pero no solo son más obesos. Disculpa, él ha contado antes un dato, que cuando estábamos ahí sentados, que a mí me llama muchísimo la atención. El hecho de que no solo es con España con respecto a ningún otro país. En Córdoba tenemos una diferencia incluso de calidad de vida, incluso de esperanza de vida por barrios, que es espeluznante. No, vamos a ver. Nuestra sociedad se traga todo lo que le echan, y una cosa que se traga es que probablemente en la Morera, seguro, la gente muere con 10 años más joven que en el centro. Vaya, eso es que en Barcelona hay 11 años que se ha demostrado. Aquí en Córdoba yo no he visto el análisis porque no se ha hecho, pero seguro que Córdoba tiene la mayor tasa de obesidad de Andalucía. Ha bajado, tiene la expectativa de vida más baja de Andalucía, y este año ha bajado. Entonces, claro, realmente, y Córdoba está en los criterios de PISA de la educación, está en la cola, pero es que en el PIB está en la cola y en el paro está el primero. Entonces, claro, el problema de la obesidad, que es lo que un error que hemos tenido los sistemas y los médicos, es echarle la culpa al enfermo de que él es obeso, cuando realmente el enfermo no tiene culpa. El enfermo es que no tiene la capacidad de tomar decisiones personales buscando su salud, porque el factor que más diferencia
la gente culta, la gente con más recursos, de la gente más pobre y con menos recursos, es que la capacidad de empoderarse en tus decisiones personales es menor cuanto más pobre eres. Y al no tomar decisiones de empoderarte tú y de tomar decisiones, estás luchando contra tu naturaleza, porque tu naturaleza lo que te pide es comer, a él y a todos. Lo pide porque es supervivencia. Claro. Y ese es el tema. Y por eso lo de la desigualdad, que es una cosa tremenda, claro. ¿Qué pasa ahora que el año pasado, y con esto acabo y no le quiero quitar tiempo a Enrique, aparece el gobierno andaluz último diciendo que van a hacer una ley de obesidad, que la han sacado en todos los medios de comunicación, y que la medida principal era que tenían que dar agua potable en los bares cuando la gente lo pidiera, y que a los niños le iban a dar una hora más de recreo para que jugaran más a las maquinitas? Entonces, claro, yo cuando vi aquello me quedé asombrado porque... Las medidas eran espeluznantes, vamos. Porque resulta que no habían metido en ese análisis de la obesidad y esas tomas de decisiones aspectos relacionados con la educación. Y tú la educación es muy difícil que se la dé a los pobres, porque el pobre no es consciente de que su niño tiene que ir al colegio. Al niño lo que le enseña es una anécdota y luego en su casa no lo afianza. Las notas que saca el pobre en el colegio son peores y aprende menos. O sea que el problema es la educación, es la cultura, pero realmente es la desigualdad la que hace que la gente sea inculta y que la gente pues sea analfabeta en las tomas de decisiones de su vida. Con lo cual, la alimentación, estamos hablando de que también es algo que incide directamente sobre la sociedad. O sea, el acceso a comida saludable no es para todos igual, Enrique. A ver, con lo cual... si me permites, voy a terminar con lo que estaba diciendo. Venga. Antes. Estaba diciendo que yo supongo que la tasa de obesidad va a bajar en España en los próximos años. Se hacen unas predicciones, las predicciones son, ha estado subiendo un 2%, ha estado subiendo un 2%, entonces seguirá subiendo un 2%. Se habla de transición nutricional. Hay una cosa que es muy parecida, que es lo que se llamaba la transición demográfica. No sé si a alguien le suena. ¿La transición demográfica qué es? Pues vivíamos en sociedades en Europa en las que la gente tenía 4 o 5 hijos, bueno, la gente que lo tenía, había gente que no llegaba a tener hijos, y se moría la gente muy temprano. Con lo cual, pues la población crecía poco porque, bueno, muchas mujeres morían en el parto, porque muchos niños morían, entonces nacía mucha gente, pero por ejemplo solamente la mitad de la gente llegaba a los 15 años. Con lo cual, para tener 2 hijos vivos, a los 16 años tenías que tener 4. A finales del siglo XIX, ¿qué ocurre? Bueno, pues ocurre que sobre todo avances en la higienización de las ciudades, sobre todo, y avances en la medicina, con Pasteur y todo el tema de los microbios, pues hacen, y luego las vacunas, pues todo esto hace que la esperanza de vida aumente enormemente. Durante varias décadas, las familias siguen teniendo 4 o 5 niños. ¿Qué ocurre? Bueno, porque crece mucho la población. ¿Qué predicciones se hacen? Bueno, pues las predicciones van a ser, España está teniendo la gente 4, 5, 6 niños, va a seguir teniéndolos, además como es un país católico, las mujeres tienen muchos hijos y van a seguir teniéndolo. Ahora España tendría 150, 200 millones de personas. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que la gente ha dejado de tener hijos. Ahora estamos, como sabéis, por debajo de la tasa de reposición, es decir, ahora mismo nacen menos niños de la gente que muere si quitamos la inmigración, porque lo que se llama el crecimiento vegetativo es negativo en España. Muere más gente de la que nace. Entonces, claro, la predicción que se hacía en un estadio anterior, de la transición demográfica, simplemente no sirve porque las cosas van cambiando. Es decir, primero cambió la mortalidad y luego cambió la natalidad. ¿Qué está pasando con la transición nutricional? Pues más o menos una dinámica muy parecida. En un principio pasó una cosa que es apocalíptica. La clase obrera tenía acceso a alimentos baratos. Es una novedad en la historia. La gente antes tenía acceso a muy poca comida. Muchas veces cuando hay gente... Yo me acuerdo de un grupo de discusión con agricultores de Jaén. Entonces empiezan a decir todo esto. Es que antes sí que se comía comida natural. Es que antes sí que se comía comida de verdad. No como ahora, que está todo contaminado. Y entonces un hombre, un agricultor de 70 años, decía, pues no sé, porque antes estábamos muertos de hambre. Estábamos muertos de hambre, se nos caían los dientes, teníamos miles de enfermedades, y entonces pues yo prefiero lo de ahora. Venía a decir el hombre. Claro, este hombre enfrentado a 4 hippies que van buscando la naturaleza ideal, el paraíso perdido que nunca existió,
pues claro, se iba a tener un gran choque. Tendemos a idealizar quizás a lo mejor las Claro, cosas. tendemos a idealizar un pasado en el cual se habla mucho, por ejemplo, el término natural se utiliza mucho. Dice, esto es natural, como hubo un pasado en el cual las cosas todas eran buenas y no sé qué. Pues bueno, ese pasado habría que buscarlo. Bueno, hay gente que se va hasta la prehistoria, ¿no? Que se dice, bueno, en la prehistoria ahí sí que eran sanos. Joder. Bueno, claro, en la prehistoria la gente vivía hasta los 25 años, era sanísimo aquello. Entonces, lo que estoy diciendo, transición nutricional, hay un primer momento en el que ocurre esa cosa tan apocalíptica que es que la clase obrera de repente tiene un montón de comida. Hay la revolución agrícola, hay una subida real de salarios y de repente pues la gente que tenía el fantasma constante del hambre empieza a tener comida. Ese fantasma constante del hambre, pues ¿qué tipo de gusto había generado históricamente? Había generado un gusto por lo calórico, por las calorías baratas. Es decir, si yo tengo 4 cosas, pues voy a intentar comer cosas que me den el máximo de calorías al mínimo coste posible. Cambian las condiciones de vida y entonces seguimos teniendo, pues tenemos trabajos más sedentarios, como dice Paco, y tenemos más comida. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que engordamos. Al engordar se empieza a decir que la gordura es un problema. Es una cosa curiosa porque en el siglo XIX y lo que pasaba en España es lo que está pasando ahora en los países del mundo más pobres. Es decir, la gente de más estatus, la gente con más clase social, es la gente que dice yo estoy gordo. Estoy gordo, ¿qué significa? Que yo tengo medios para poder comer. Yo tengo pasta y yo puedo comer. Claro. Y tú eres un muerto de hambre, que se decía, claro. Eres un muerto de hambre. Bueno, cuando el muerto de hambre empieza a comer, entonces cambian los cánones estéticos, pero los cánones estéticos no son eternos, los cánones estéticos van cambiando en función de las sociedades. Básicamente, la cosa siempre cambia los cánones estéticos, pero hay una cosa que permanece constante. Los ricos son guapos y los pobres son feos. Entonces, cuando los ricos son gordos, estar gordo es guapo, cuando los pobres son gordos, estar gordo es feo. Más o menos ha sido el cambio que ha habido de cánones estéticos. ¿Quién empieza a adelgazar primero históricamente? Pues empiezan a adelgazar las clases medias, con estudios, son las que empiezan a diferenciarse de la masa proletaria que ha engordado. La cultura que tú decías también, eso influye muchísimo. Pero claro, eso es el primer momento, es un primer momento en el cual la clase obrera engorda. Primero engorda todo el mundo, porque todo el mundo tiene más disposición, luego ya las clases más altas empiezan a adelgazar y la clase obrera sigue engordando. Entonces hay un momento, que es en el que estamos ahora prácticamente, yo creo que terminando esa fase, hay un momento de crecimiento de la desigualdad social dentro de los países desarrollados, en la cual cada vez hay más diferencia entre la masa corporal de ricos y pobres, porque los ricos cada vez están más delgados, básicamente. Se estabiliza la de la gente de la clase trabajadora, pero la clase trabajadora también tiene como ideal estético precisamente el de ser como la clase alta. Y entonces empieza a hacer las cosas, que es difícil, porque por ejemplo cambiar un gusto alimentario no es tan fácil. Si a ti te gustan los montaditos de pringá, empezar a comer ramitas de apio es una tortura. Bueno, de todas maneras, yo he dicho también una cosa, Enrique, que la comida, hablo por mí, es como un premio o un castigo. O sea, hay veces que lo que llamamos como ansiedad, tengo ansiedad y de repente yo me he encontrado comiendo dulce y salado y no me ha importado lo que sea. Es como quitarte una insatisfacción, un mal rato, o al contrario, he tenido un buen día, me voy y me tomo, no sé, pues un donut así lleno de chocolate, porque es que yo he tenido un buen día hoy. Y quizás eso también está influyendo, ¿no?, en el tema social, que decimos, bueno, la estamos premiando, castigando con la comida también. Hay un análisis ahí, Ana, muy curioso, que es que hace 60 años no se celebraba nada con comida, porque como él dice, es que no había. Empieza a haber comida y todos lo celebramos con banquete. Los bautizos, los santos, los cumpleaños, encuentras a un amigo que hace tiempo y te lo llevas a comer. Entonces el problema es que tú pasas un buen rato con la comida y ahora el problema que está sucediendo es que tus buenos recuerdos de tu vida... Están asociados. El tema es que como hagas un análisis resulta que tus buenos recuerdos de tu vida están asociados a buenos banquetes. Claro, ¿qué es lo que tú dices? O sea, realmente, al final eso, como estás comentando, es que se transforma, es que en comer es algo que te da felicidad porque lo asocia a buenos recuerdos y es compensatorio, efectivamente, ese es el tema. Por eso era salir del paradigma de que tú estás gordo porque no haces ejercicio y comes mucho, a toda la connotación social y económica que hay alrededor, que exige un cambio tremendo
y que la verdad es que no se le ve la punta. O sea, no hay soluciones, porque claro, a los señores del IBER 35 les importa un bledo que en Córdoba se mueran 10 años antes los del barrio. Está claro. Entonces les importa un bledo. Ellos lo que quieren es ganar más dinero. De hecho, hay un hecho curioso, y es que el otro día leía que el pescado durante la crisis ha aumentado el precio un 30% y la Coca-Cola ha bajado un 60%. Es que eso es totalmente significativo. Claro. Significativo de que aquí ahora que estos son pobres, tengo un bache económico de negocio y aquí voy yo a hacer el negocio. Aquí voy a hacer negocio. Exactamente. Eso y luego, es un problema. jugando también otro tema, que ahí ya eso no es del IBEX 35, sino de las autoridades, y no son las españolas, sino que son las europeas, porque el tema del etiquetado es el engaño y la falta de ética de las empresas del yogur que ponen un 00 indicando que ese yogur se cree a la gente de que es 0 calorías. Y ese yogur lo que hacen es que no tiene grasa, pero tiene algo peor, tiene azúcar. No es azúcar exactamente, es un jarabe de maíz que tiene sacarosa, efectos. Que todavía es peor incluso. Pues claro, el problema es que yo ahora lo que me veo es recomendándole a la gente cuando me pregunta, yo prefiero que usted tome yogur entero, de leche entera, con su grasa, mejor que yogur 00, porque por lo menos así, pues la biodisponibilidad de la grasa en la leche entera y en el yogur entero es mejor que no que si tú te tomas el azúcar, que es que produce un pico de insulina que es mucho peor para la salud. Entonces, el problema es que aquí hay un tema que es la industria, que no ayuda, porque ahí lo que hay es big money, hay negocio, y aquí lo que hay es, pues eso, por eso digo que yo personalmente no veo fácil verle final al tema, como no sea que haya ese empoderamiento de las personas, que lo primero que necesitan es educación, y que para tener educación necesitan ser conscientes de la importancia que es la educación y tener recursos para tener una buena educación. Hablábamos antes también nosotros del tema apostillando un poco lo que estás diciendo, Paco, que les preguntaba yo a ellos dos, ¿es cierto el mito de que se le echa un condimento a la comida para que tengamos más ganas de comer eso? Es totalmente cierto. El glutamato. Eso es así. Cuando se compran la bolsita de patatas fritas, a ver quién no acaba con las patatas fritas. ¿Quién es el que llevan glutamato, aumenta el precio, aumenta el apetito un 50%, pero hace como si dijéramos aumentar el sabor de... Bueno, el jamón lleva glutamato, por ejemplo, por decir algo, y si lo lleva el jamón, pues imagínense que todos los alimentos procesados, todos los embutidos, todo lo que va en preparado industrialmente, todo lleva glutamato y otros productos que hay de estos que aumentan el apetito. O sea, estamos ante una sociedad en la que se potencia que las industrias hagan y deshagan como les da la gana, y nosotros somos sus conejillos de India. O sea, están probando con nosotros realmente, nos venden productos saludables que en realidad no lo son, Enrique. Probando no, están ganando dinero. Están ganando dinero, vamos a llamar la cosa por su nombre, está claro. Hay un libro muy interesante de dos investigadores norteamericanos, Gart y Wright, que analizan los discursos que hay en torno a la obesidad. Y entonces viene a decir, dice, bueno, hay un primer discurso general que es un montón de gente que está diciendo hay un problema enorme con la obesidad y este problema va a crecer. Y más o menos discuten pues un poco lo que estaba diciendo. Dicen, bueno, hay unas predicciones que no se cumplen porque las cosas están cambiando, ¿no? Segunda, dice, bueno, luego le echan la culpa y entonces empiezan a ver quién tiene la culpa de que tanto crezca. Entonces, hay varios culpables. Uno, dice, son los pobres que son tontos y se dejan manipular. Hay un discurso, y entonces es un poquillo un discurso que reproduce muchos discursos de racismo de clase, diciendo, bueno, estamos la gente que tenemos estudios y los que sabemos lo que hacemos, y está la gente que es más pobre, que es más tonta, que es inculta y que es manipulada. Y esa gente, ¿por qué come graso? Porque esa gente no sabe. Hay un segundo discurso que le echa la culpa a la pérdida de los valores familiares. Y viene a decir, bueno, ¿por qué la gente se está poniendo grasa? Esto es un discurso ya más... El primero es un discurso muy de clase social. El segundo es un discurso más de derechas. La gente ha perdido los valores familiares, entonces en vez de que esté la madre acogiendo a toda la familia en cocinando casa para todo el con mundo, la cena, pues la madre se va a trabajar fuera y termina comprando pizzas y hamburguesas.
Lo rápido Entonces, en que podemos salir. hay un segundo discurso en el que se echa la culpa a esa pérdida de las familias y a esas malas mujeres que se van a trabajar en vez de estar cuidando de sus niños como deberían hacerlo. Hay un tercer discurso que es el discurso anticapitalista. Dice, la culpa la tiene siempre la industria. Y entonces, bueno, pues es la industria alimentaria que intenta ganar dinero, es una cosa rara, que la industria intenta ganar dinero, y entonces dice, bueno, la industria intenta ganar dinero y lo manipula todo. Y pues, por ejemplo, hay una película que es de este estilo, que es la de Super Size Me, no sé si la habéis visto. Es un tío que se va a las hamburgueserías y se pide la hamburguesa más grande. Y el tío termina engordando y con unos valores tremendos. Claro, digo, iros por Córdoba, iros de bar en bar y pediros la tapa más grasa en todos los bares. Y comed siempre el plato más graso que pongan. Os vais a poner como este hombre. Porque al fin y al cabo lo que hacía es pedir lo más graso siempre. Bueno, hay todo un discurso en el cual dice, bueno, siempre la culpa va a ser de la industria, que es el discurso anticapitalista. Bueno, y había otro discurso que era el del patriarcado. Es el patriarcado el que nos hace engordar a las mujeres. Y bueno, entonces claro, es una cosa muy curiosa, porque claro, al final pasa una cosa. Se sabe más o menos por qué se engorda, pero las evoluciones que ha habido en todas estas cosas no terminan de estar claras. Porque al mismo tiempo que ha estado creciendo la obesidad en los países occidentales, el aumento de trabajo de sedentario, medido en gasto de calorías por eso y tal, pues no ha sido tan grande. En realidad, la sedentarización del trabajo es bastante anterior al crecimiento de la obesidad. Es bastante anterior. Se ve el consumo de calorías y tampoco ha aumentado, de hecho ha disminuido el consumo de calorías. Se ve la práctica de deporte y lo que está ocurriendo, y era los datos que iba a dar, que aumenta. Bueno, en España ha aumentado, en Andalucía ha aumentado, y ya en los últimos 15, 20 años la práctica de deporte ha aumentado de una forma bestial. Y en cualquier ciudad se ve, se están abriendo gimnasios, la gente sale a correr, sale a correr. Los viejos, que cuando yo era niño, los jubilados se iban al bar a jugar al dominó. O a la obra. Ahora los jubilados están haciendo gimnasia y haciendo aquagym. Es decir, digamos que ha habido un cambio brutal en todos estos temas, ¿no? Entonces, yo por eso, es por lo que digo, bueno, ha habido un crecimiento, pero porque si ese crecimiento tiene que ver con lo que se está comiendo y tiene que ver con el ejercicio que se está haciendo, todos los indicadores lo que te están diciendo es que la gente está comiendo menos calorías y está haciendo más ejercicio. Cada vez más. Primero, eso se pasa primero en las clases más altas y hace que la desigualdad crezca, pero ahora lo que está pasando es que también se está extendiendo mucho en las clases más bajas. Se extiende primero en la gente que tiene más tiempo para hacerlo, porque estamos hablando es de cuestión de educación, pues en muchas cosas es cuestión simplemente de lo que tú puedes hacer. Yo, por ejemplo, he estado entrevistando a mujeres trabajadoras de clase obrera. ¿Su vida en qué consiste? Pues yo me levanto, duermo 6 horas o 5 horas, me levanto, preparo la comida a mis hijos para que lleguen a casa y me voy a vender productos de belleza a las tiendas, pum, 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 de representante comercial. Como por ahí en algún bar, algún menú barato. Menús baratos, no me voy a Burger King, me voy a comer un menú barato. Me tiro toda la tarde, llego a casa y comemos lo que compramos en ese rápido, y a los niños lo que me piden, porque los niños no voy a estar peleando con ellos cuando llego a casa, porque además tengo que hacer yo todas las cosas porque mi marido no me ayuda casi nada. Tengo que preparar, tengo que planchar, tengo que yo no enfado con nadie. Entonces, claro, dice, bueno, y al final la mujer se veía gorda, dice, dice, yo me veo en el espejo, la mujer tapaba los espejos de su casa. Dice, yo es que me veo en el espejo y me pongo a llorar. En el espejo me pongo a llorar. ¿Y qué es lo que intento hacer? Dice, bueno, es que al final no hay un momento cotidiano en el cual yo me pueda permitir empezar a cuidarme y empezar a comer lo que se supone que se tiene que comer. Mi vida cotidiana está absolutamente desordenada, pues está desordenada porque es que no. Es decir, una mujer de clase media alta se va a trabajar y deja a la chica que le limpia la casa, que no es la misma situación, y eso es un empoderamiento. Tener una chica que te limpie la casa es un empoderamiento de verdad, mucho más que tener estudios. Si yo tengo que volver, limpiar la casa, tengo que hacer todo esto, y encima dice, bueno, llego a casa muerta de hambre, yo sé que no tendría que comer esto, que no tendría que comer lo otro, pero claro, tiras de lo que hay. Tiro de lo primero que hay, cuanto de lo primero que hay. ¿Qué es lo que hacía la mujer? Pues intentaba hacer dietas milagrosas. Y entonces decía, yo me hago la dieta, me echo la del vinagre, no sé qué. Sé que esas dietas son malas para la salud, lo sé. Dice, pero es que, ¿qué otro remedio tengo? Claro, el remedio que se tiene en estos casos es pedir que te traten como enferma.
Sabéis que la enfermedad te da derechos, te da privilegios. Es decir, cuando yo soy enfermo no se me puede pedir lo mismo que cuando yo estoy sano. No me puede pedir que vaya al trabajo, por ejemplo, de la misma manera si estoy enfermo que si estoy sano. No se me puede pedir, oye, levántate, ay, es que me duele todo. No me levanto. Es decir, eso es lo que se llama el beneficio de la enfermedad. El Ramadán, si soy musulmán, los enfermos no tienen por qué hacer el ayuno del Ramadán, por ejemplo. Bueno, ¿qué es lo que buscan en muchos casos? Dice, bueno, voy a pedir que se me trate como enferma. Pedir que se me trate como enferma es que se me quiten las tareas cotidianas, que se me permita no hacer las tareas cotidianas y que se me permita tener una dieta aparte, una dieta de enfermo. Porque si no, van a decir que soy muy especial, que me miro mucho a mí misma, me van a criticar y no tengo derecho a tener esa dieta. Entonces, pido que se me trate como enferma, pero claro, ¿lo puedo pedir cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo le puedo decir a mi marido, ahora yo voy a comer aparte, ahora no sé qué? 3 semanas a lo mejor. Consigo 3 semanas. ¿Qué quiero en esas 3 semanas? Me sobran 20 kilos. Y entonces, claro, muchas veces esas dietas milagro que hacen muchas mujeres, no las hacen tanto por ignorancia como que es una dieta a la desesperada. Es lo único que puedo hacer yo, o lo único que se me ocurre que puedo hacer cuando no tengo recursos, cuando dependo de mucha gente que está dependiendo de que yo le dé de comer, de que yo trabaje, de que no sé qué, no sé cuántos, es pedir esas 3 semanas. Esas 3 semanas, ¿qué le voy a pedir? Le voy a pedir que me adelgace lo máximo posible y, a ser posible, con penitencia. Porque así me justifico. Porque hay otra cosa. Yo estoy pidiendo que me dejen 3 semanas de no ser una buena madre, de no estar dedicada a mi familia, y entonces, a cambio, yo le voy a mostrar a todo el mundo que yo estoy sufriendo esas 3 semanas. Con lo cual piden dietas extremadamente restrictivas y, a ser posible, de productos que no les gusten. Claro, esas dietas, ¿qué efecto tienen? Tienen un efecto nefasto. Y efecto rebote. Claro. Efecto rebote. Con lo cual estamos hablando de que la dieta saludable no está al alcance de todos. Bueno, la dieta saludable es más cara, más costosa, y hay que saber cuál es la saludable. De todos modos, yo creo que es un tema muy importante lo del ejercicio físico, porque el ejercicio físico no está considerado en toda su dimensión. Yo personalmente pienso que es más importante el ejercicio físico que la cantidad de calorías que se toma. Y no es que yo tenga esa opinión porque sea una impresión, sino porque cada vez está siendo más evidente. Hubo una crisis, como cuando él ha comentado el hecho de que se vio que ahora se consumen menos calorías en España que hace 20, 30 años, en España y en otros países, que causó un poco de shock. Pero claro, aquí el tema es que hay 2 conceptos. Uno es vida activa y otro ejercicio físico. Vida activa quiere decir irte, lo que se hacía hace 50 años, irte al campo andando, y a veces había que ir andando 1 hora, 2 horas al sitio de trabajo, y España era agrícola, y echarte la jornada laboral picando y cavando. Si eras un oficinista, desde luego tenías que ir andando al trabajo porque no tenían coche. Y no cogía ascensor ni para atrás. No, y no existían. ¿Qué es lo que pasa? Claro. Que yo ahora vida activa, esto realmente nadie hace. Todo el mundo, vamos, lo del gimnasio es una cosa alucinante. Hay un gimnasio allí en nuestro barrio y aquello está de coche así, y nadie va al gimnasio en coche, andando. La gente va al gimnasio en coche. Yo te y a puedo lo contar mejor un en el detalle. gimnasio lo que hacen es estiramiento. No, es que te voy a contar ese detalle. Yo tengo, mi padre tiene un gimnasio en Córdoba y resulta que es que hay una chica que además incluso la multan, pero ella pone el coche en la acera, en la puerta, y después se baja y se tira 1 hora y media andando la cinta. Y tú dices, perdona, pero ¿cómo es esto? Y luego hay un tema, es que yo pienso que puede que esté aumentando la gente que hace ejercicio físico en Córdoba, en la calle, pero vaya, Córdoba tiene 300.000 habitantes. A lo mejor en los barrios de los ricos, en el Brillante, tú puedes salir un sábado, un domingo, y bueno, podrías ver a 30 corriendo, 30, 50, 100, 200, pero desde luego en Las Moreras no hay nadie, ni en el sector sur hay nadie haciendo deporte. Vaya, es que realmente yo creo que se visualiza. Bueno, allí está el circuito. Y en el circuito yo no voy al circuito, pero paso andando por allí. Y a lo mejor yo pueda ver allí en el circuito a 20, 30 personas andando. O sea, realmente es que la vida no es activa. Y luego el ejercicio físico es simbólico de algunos que hacen ejercicio físico. Los datos lo que indican es que hay un 30% de personas que encuestados en España que consideran que el ejercicio físico no es importante para la obesidad.
Porque es que no se considera el ejercicio físico. Eso no tiene cabida sabiendo toda la información que tenemos hoy en día, ¿no? Que lo que está diciendo Enrique, tenemos mucha información. Si los que hemos entrado aquí en el momento de entrar te dicen cuál es la medida, comer menos. El ejercicio físico no se menciona. Los médicos no lo mencionan en la consulta, te dan un papel de una dieta. Y mira que es fácil, es mucho más fácil recomendar ejercicio físico porque necesitan menos tiempo que para recomendar la dieta. Y no se recomienda, y no se hace, y se hace poco, y España está en tasas de sedentarismo. Y realmente, pues, Holanda es el único país que está... que hay predicción de que no va a aumentar la obesidad y que está en las tasas más bajas, está en un 10%. Holanda es espectacular. O sea, que es significativo que el ejercicio funciona. Y es el país que más ejercicio físico hace. O sea, que yo creo que realmente es otra complejidad más, que también, por cierto, el ejercicio físico se ha visto que en los barrios, que en la gente de menos recursos hace menos ejercicio físico. Y como ya todo el mundo tiene coche para ir a trabajar a los sitios, pues entonces la vida es sedentaria. El concepto de sedentarismo es menos de media hora de andar al día. A la semana. A la semana. Y ahí en España aproximadamente puede haber un 20 o 30%. Es que ni eso, pero ¿a dónde van a andar? Si tú te levantas... Y con el tiempo justo, coche, además, siempre corriendo. Ya como él dice, ya no guisa o... Mal guisa. Realmente, Malguisa, porque claro. además otra historia de la modernidad es que además, vaya, yo no estoy contra ese tema porque yo lo inexorable lo asumo. Lo que pasa es que creo que lo que hay que hacer es que se hace, que es que realmente... que un potaje 6 horas o 4 horas hirviendo está más bueno que hecho en media hora, pero que vaya, pero que no es posible ya en la vida moderna hacer eso es incompatible eso con la vida hacer. moderna. Sí, es cierto. Entonces la gente, pues, ese plan de vida es una sociedad obesogénica que favorece el ganar peso. Con lo cual yo repito, insisto en esa pregunta, tenemos una vida saludable que depende de incluso de nuestra posición, de dónde hayamos nacido, de dónde vivamos, de dónde nos movamos, está claro. Está claro. Bueno, y una educación y todo. Todo el mundo no tiene acceso a una vida saludable, Enrique. Hombre, no, pero claro, es que hay una vida saludable son 1000 cosas. 1000 cosas, está claro. Son 1000 cosas. Una alimentación, vamos a centrarnos en la alimentación. Una alimentación, bueno, yo creo que uno de los principales problemas es la falta de tiempo, es uno de los principales problemas de la alimentación. Por ejemplo, yo estudiando madres de clase trabajadora, ¿qué tema había? Por ejemplo, las mujeres están mucho más preocupadas que los hombres. ¿Y qué hay que poner de comer en casa? Lo que le gusta al marido. Una cosa muy típica. En mi casa no se come eso porque a mi marido no le gusta. O sea, es una pregunta clásica. Los maridos tienen gustos más tradicionales. Dentro de la clase obrera, más... Sí, bueno, y en realidad el problema no es que se coma más hamburguesa, el problema es que se come, le gusta más un cuchareo con el tocino, con no sé qué y con no sé cuánto. Entonces, no es que se esté comiendo mal en el sentido de comida industrializada sobre todo, sino sobre todo lo que están diciendo es, mi marido pues le gusta el jamón, le gusta el chorizo, le gusta el cuchareo, le gusta tal, con tocinico, y yo quiero ponerme a plan. Y no puedo. ¿Cómo lo hacemos? Claro, no puedo porque la cosa es, me hago una comida aparte para mí sola y me hago una comida aparte para mí sola no estando enferma. ¿Y cómo aparte? Y luego, si logro que se me empieza a decir, que no se me diga, tú es que te miras mucho, tú es que eres muy especial, Tampoco estás tan eres mal. muy delicada. Claro. Tú... Y bueno, ya cuando la cosa puede ser, si te pones una dieta con un pez espada, dice, yo no me voy a comer un pez espada y ponerle a mi hijo un huevo frito. Que eso sería la peor madre del mundo. Entonces, hay unos problemas, fijaros que hay un problema que no es tanto de precio. Bueno, aquí hay un problema de precio, dice, si yo como pez espada tiene que comer todo el mundo, pero bueno, podría comer cosas más baratas para ponerme a plan. Pero a lo mejor no le gusta a mi familia, con lo cual me la tengo que hacer yo aparte y comer aparte de mi familia, con lo cual todo el mundo me está diciendo que soy muy especial. ¿Esos problemas qué problemas son? Son problemas de moralidad. Porque claro, un poquillo decir, bueno, vamos a hacer una vida cotidiana en la cual sea una vida sana. ¿Eso qué significa? Significa que voy a supeditar todas las otras cosas a mi salud en el futuro. Entonces, si piensa usted, dice, oiga, yo voy a andar, oiga, que deja usted a los niños solos, porque que les den. Yo tengo mi derecho a andar porque yo voy a buscar mi salud. Ay, ¿no te preocupan tus hijos? ¿Te preocupa tu salud antes? ¿Qué pasa? Pues que en la mayoría de la gente nos gusta estar sanos, pero tenemos también otras metas en la vida. Y metas que además son metas muchas veces de moralidad. Es decir,
¿Tú cuánto tiempo le vas a dedicar a cuidar a tu madre en su casa? ¿O te vas a ir de paseo? Son problemas que no son tanto de educación como que son de lo que tú sientes que tienes que hacer y por lo que te van a juzgar. ¿Cuánto tiempo vas a dedicar a estas cosas? Y eso es muy grave, eso no es... Y las mujeres saben que realmente están allí. Si yo estoy toda la tarde, yo por la mañana, me paso toda la mañana cuidando a mi madre hasta que llega la chica y haciéndola de comer, y por la tarde estoy con mis chicos haciéndole los deberes y con ella sentada para ver si hacen los deberes porque el maestro le ha puesto no sé cuántos deberes y hay que hacerlos, y luego estoy no sé qué y tengo que tal y tengo que trabajar y luego me dicen que tengo además que la comida, pues, claro, y luego me dicen no, es que tú estás gorda porque eres una ignorante. Y, vale, hasta ahí podíamos acabar. Esos son los problemas. Si os fijáis, no son tanto de dinero, como que dinero hay algunas cosas, pero por ejemplo, yo no sé en Córdoba, porque si antes estabais hablando yo me quedaba alucinado. El barrio que vivo yo está al lado del de los Pajaritos, que es el barrio más pobre de Sevilla, bueno, de España, de las ciudades más grandes. Y en medio hay un mercadillo, y yo en el mercadillo que hay entre mi barrio y el de los Pajaritos voy a comprar, un mercadillo los viernes. Yo más o menos con 10 euros me suelo traer a casa entre 15 y 20 kilos de verdura. Entonces, digo, bueno, verdura se puede comprar. Por lo menos en el mercadillo que hay al lado de los Pajaritos de Sevilla, se puede comprar porque siempre hay, yo qué sé, pues 2 kilos de calabacines, €1,50 estaba el otro día, 2 kilos de berenjena, €1,50. El kilo de pimientos rojos a €1. Entonces digo, bueno, ¿se puede comer verdura? Sí se puede comer. Otra cosa es que te guste. Y otra cosa es que tengas toda la historieta de pelarlas, no sé qué, cocinarlas, no sé qué, no sé cuántos. Que lo hacen mucho más, claro, que lo hacen las madres que no tienen trabajo. Y que no tienen trabajo fuera de su casa. Claro, que no tienen trabajo fuera de su casa y que le dicen a las otras, tú eres una mala madre, le estás dando a comprar una pizza para cenar, Eso es lo que está ocurriendo. Lo que si nos estás centrando es en las mujeres, nos estás centrando la responsabilidad de que comáis bien los hombres, nos estás centrando, o sea, nos está dando caña aquí que No, tela. al contrario, porque precisamente estoy diciendo... Ha entrevistado a mujeres. Ha entrevistado a mujeres, está Las claro. mujeres se han despachado. Está claro que... He entrevistado sobre todo a mujeres y también pasa una cosa, las mujeres son las que se las responsabilizan. Lo que estoy contando es que la mujer se las responsabiliza, porque pues, la Junta de Andalucía dijo, bueno, ¿qué le dan de comer las madres a sus niños? Esa era la pregunta, en buena medida. La obesidad infantil es que las madres no les dan de comer bien a sus niños. Y entonces, claro, las madres hacen lo que pueden... dentro de los recursos que tienen, de las cosas de tiempo y de todas las tareas que tienen que hacer. Un 30 de los niños en España no desayunan. Eso es culpa de los padres. Pero no culpa de culpabilización de pecado, es de falta de conocimiento, de educación. Un 30 de los niños no desayunan. Se sabe que los que no desayunan están más obesos. ¿Por qué? Porque ese niño se lleva al colegio un bollicao o similar. O sea, realmente, tú lo has dicho antes, lo de las... Quizás has puesto el dedo en el sitio cuando has hablado del modelo capitalista de la obesidad, del modelo familiar. Claro, es que es muy complejo, es que es todo. Es que es el modelo de las empresas que se lucran en lo que pueden, el modelo de la pérdida, digamos, de cohesión familiar, el modelo, claro, es que es todo. Pero evidentemente las madres tienen, y los padres tienen gran responsabilidad en lo que comen los niños. Los niños comen mal porque no quieren discutir con el niño, porque están cansados de su trabajo. Es que antes no había que discutir, antes que es lo que había, no había elección, no existían los bollicao. Se ponía lo que, claro, en la mesa y lo que había que comer. Claro que tienen responsabilidad, pero no son culpables. ¿Por qué? Porque les desborda el problema. La sociedad se articula de tal manera que nos deja sin tiempo, nos deja sin ganas y nos deja sin recursos también para eso. Lo que no nos vamos a quedar nosotros es sin que el que quiera pues haga una pregunta aquí a mis dos tertulianos, tenga alguna inquietud. Venga, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Rafael. ¿Te puedes poner de pie, por favor, que así te veamos todos? Venga. Te va a dar un compañero un micrófono. Últimamente han salido una noticia que a mí me ha llamado mucho la atención, que en el año 2040 España va a ser el país con mayor nivel de esperanza de vida. Dado la situación que estamos contando... Ellos no están contando lo mismo. ¿A qué versión nos quedamos? ¿La de Enrique? Es que ellos tienen dos puntos de vista totalmente diferentes. Claro, sí, pero los datos no son ni siquiera de un instituto aquí, o sea, son estudios internacionales. La comparativa es, en 2040 España va a ser el país con mayor nivel de esperanza, o sea, con una mayor esperanza de vida. Hoy ha salido el estudio Bloomberg diciendo que España, por primera vez en la historia, es el país
con más salud. Sí, Y metían componentes de todo tipo. O sea que esa es la noticia. La otra noticia es: la FAO advierte que España abandona la dieta mediterránea y que dentro de X años va a tener tal obesidad. Una evidencia: en Córdoba disminuye la tal. En los barrios pobres, en los barrios ricos. Aquí, ¿qué es lo que hay? Pues hay que las predicciones luego pueden que se cumplan, como él muy bien ha dicho antes, o la realidad sea tan tozuda que se imponga. Entonces son predicciones de juegos predictivos basados en superestadísticas, pero que no dejan de ser, porque el New England Journal of Medicine, la superrevista de medicina, hace 4 años sacó una gráfica que es cómo la predicción de crecimiento de expectativa de vida era lineal, pero ya empezaba a haber países donde empezaba a caer. Entonces depende, se hace la predicción, lo publican. También hay predicciones que yo esas me las creo más, que probablemente haya nacido la persona que puede llegar a cumplir 1000 años. Pero la persona, o sea, la persona que va a tener los recursos claro, de poner la super tecnología científica a su servicio. La superalimentación. O sea, que yo creo que lo que tú dices lleva razón, total, porque se dice, yo cada vez que lo veo, pues me entra un poquito de yuyu, porque luego resulta que cuando ves otra evidencia, es que yo lo de Córdoba, es que yo lo venía diciendo desde hace ya unos años, cuando hablaba del tema con los estudiantes, que es que con la crisis, porque claro, ya se había advertido que con la crisis han aumentado la diabetes, han aumentado ciertas enfermedades, y eso tenía que acabar por tener impacto. Y yo no me ha sorprendido que este año en Córdoba, ojalá se recupere el año que viene, ha bajado la esperanza de vida de la gente que ha muerto este año. Entonces, puede que lo que contemplemos sea poblaciones o entornos que sepan hacer las cosas bien, que lleguen vayan mejorando, alargando la expectativa de vida, y países que lo vayan haciendo mal y que vayan para atrás. De todas maneras, yo creo que el tema de la alimentación es algo prioritario, o al menos, por lo menos, de puertas para afuera, o de editoriales, o de luminoso en todos los gobiernos. O sea, la alimentación se está tomando como algo muy en serio, porque el tema de la salud y el tema del dinero repercute directamente en el bolsillo de cada gobierno. Vamos a ver, ¿en qué se está tomando en serio? ¿Qué campaña ha habido? Te voy a contar una cosa que es demoledora. Los americanos hacen un estudio para ver en qué se invierte en dinero y qué beneficio produce eso en la mortalidad. En la mortalidad. Se encuentran que en los sistemas sanitarios se invierte un 90% y que esto disminuye la mortalidad un 15%. En investigación se invierte un 8% y disminuye la mortalidad un 17%, casi el doble. Pero en cambiar el estilo de vida de las personas se invierte un 1,5% y eso reduce la mortalidad un 50%. Está clarísimo. Es decir, el sistema sanitario, hay que explicar a continuación, pues yo se lo explico a los alumnos de medicina para que no se desmoralicen, ¿no? Nosotros hacemos más cosas, mejoramos la calidad de vida de las personas, que a una persona específica, hacemos medicina para personas, no somos epidemiólogos, aisladas, que tienen un problema del pie y que está cojo para que pueda andar. O sea, esa es nuestra labor y la tenemos que hacer. Ahora, que si ese dinero se invirtiera también, no lo he dicho, la cuarta pata era el medio ambiente. Se calcula que mueren 3 veces más personas por la mala calidad del aire que por el tabaco. Claro, si lo invirtieran en la calidad del aire, que también se invierte un 1%, y se invirtiera en prevenir y en mejorar la calidad de vida, así sí que alargamos nuestra expectativa de vida. El sistema sanitario es el gran gasto ruinoso, pero que es muy importante, y es como la ley de dependencia. Afortunadamente podemos gastar dinero en la ley de dependencia, pero la ley de dependencia es ruinosa. ¿Qué pasa? Pero socialmente es fundamental. Entonces el problema, por eso, de los países, de los políticos, ellos van a salir del paso, realmente. Van a los votos. Y ya está. Está claro. No hacen mucho mejor. Esa es la realidad. Respecto a lo que... ¿Cuál es tu nombre? Respecto a lo que se ha planteado antes del cambio que está habiendo en la sociedad, bueno, soy Higinia Romero, trabajo en el Ayuntamiento de Córdoba. Respecto al cambio que se ha dado de hábitos, esa es una evidencia, pero esa evidencia no ha sido por generación espontánea. Ha habido un montón de investigaciones
que han demostrado los beneficios para la salud de estos hábitos que estamos hablando, ¿no? Entonces, lo que sí en el primer estudio que se hace de desigualdades en salud en Andalucía, sí se demuestra que las personas con menos recursos económicos están más enfermas, mueren más, son más sedentarias y además asociados hay menos zonas verdes, o sea, cosas que cuadra totalmente con el tema, ¿no? Entonces, cuando se plantea luchar contra la desigualdad en salud, una de las principales que se plantea es recursos para todos, pero mucho más para la gente que tiene más dificultades. No considerarlos tontos o desinformados, sino ir a lo mejor a esas causas de esa forma de vivir o dar más recursos, evidentemente, políticas generales para disminuir las desigualdades, o sea, evidentemente, políticas estructurales amplias, pero luego a nivel de intervenciones intentar hacer un esfuerzo mayor en las personas que van teniendo más dificultades. Yo creo como un poco medida de que se pueda actuar, no está todo en el aire, ¿no? En ese sentido. Sí, estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho. La principal, hay unos autores en sociología de medicina que hablan de la clase social como causa fundamental de la enfermedad. Y lo que vienen a decir es, constantemente, dice, vemos una desigualdad social ante las enfermedades. A veces esa desigualdad desaparece ante una enfermedad, pero luego aparece ante otra. Dice, y los avances tecnológicos hacen que se vaya perpetuando la desigualdad. ¿Por qué? Porque los primeros que acceden a esos avances tecnológicos, a esos conocimientos, son las clases superiores. Y entonces va avanzando la medicina, pero los que antes se apropian esos avances en conocimiento o esos avances en tecnologías son las clases superiores, con lo cual sigue habiendo constantemente una desigualdad en salud. Dice, bueno, ¿qué tipo de políticas sociales dicen se pueden hacer? Pues políticas sociales que reduzcan esta brecha de desigualdad social. Y lo primero que dice, bueno, primera, dice, la política de salud más efectiva es hacer que la gente tenga una vida decente, es decir, que tenga una habitación decente, que tenga unos horarios de trabajo, que tenga el dinero suficiente para poder vivir de una manera normal. Por ejemplo, hay una cosa que he planteado un poco antes, pero muy... plantearte la salud a largo plazo es plantearte un objetivo que a lo mejor tienes otros objetivos más inmediatos. Por ejemplo, la gente que vive en precariedad constante no se puede estar planteando, pero lo que se va planteando es cómo consigo yo mañana dinero para pagar la luz, o cómo consigo yo mañana dinero para comer. Entonces, hay prioridades. Tienes que pensar en tu salud a largo plazo, y dices, bueno, eso ya pensaré. Y eso está muy estudiado en sociología, es decir, el horizonte que tienes en la cabeza depende mucho de tus condiciones de existencia. Si tu condición de existencia es vivir en la constante precariedad, tu horizonte es muy pequeño, pero muy pequeño no porque tengas poca cabeza, sino es muy pequeño porque tu condición de existencia no te permite pensar más allá. Entonces, claro, cuando a la gente se le da unas retribuciones estables, ya de repente empieza a cambiar todo. Por ejemplo, un amigo mío estaba estudiando el tema del subsidio agrario en los pueblos de Andalucía, al que se critica de que la gente son subsidiados, que es otro tema aparte. Es decir, cuando se le dan 200 euros a un pobre son subsidiados. Si le da 1 millón de euros a una empresa no se dice nada. Pero darle dinero a un pobre es un pecado enorme, son subsidiados. Bueno, lo que este amigo estaba viendo es que en esos pueblos en los que esas familias que reciben ese subsidio agrario, en muchos casos son familias con muy pocos recursos, y ese subsidio agrario, que es muy poquito dinero, son 400 euros más, les permite poder proyectarse en el porvenir, poder proyectarse en el futuro. Y dice, ahora tengo una seguridad, voy a tener mis chapuzas, voy a tener no sé qué, voy a ir a hacer un pequeño dinero por aquí, pero puedo pagar no sé qué. Y entonces las familias, por ejemplo, empiezan a mandar a los hijos a la universidad, cosa que no se hubieran planteado antes. Bueno, los hijos que tienen buena nota, no todos, claro. Que tienen buena nota, a lo mejor no se hubieran planteado. Dice, ¿cómo voy a poder mandar a mi hijo, plantearme un año entero que mi hijo tenga que ir a una ciudad? Bueno, con el subsidio agrario se lo pueden plantear porque empiezan a pensar en un horizonte más largo, porque se lo pueden permitir. Entonces, yo creo que esa es la primera medida de salud pública, que todo el mundo tenga una estabilidad de ingresos, tenga una habitación donde pueda residir y tenga esas cosas. Después, lo que tú has dicho, por ejemplo, cambiar el estilo de vida es muy difícil así, a la gente metiéndole charlas. Eso es muy difícil. Simplemente todas las cosas que se han intentado hacer simplemente no han logrado nada. Pero sí, por ejemplo, si la gente quiere que haga más deporte, ponle las instalaciones cerca. Ponle las instalaciones para que la gente pueda hacer deporte. Abre parques cerca de la gente, abre polideportivos. Pon, por ejemplo, una cosa que vi yo en Soria. En Soria, por ejemplo, hay un parque al lado del centro de la ciudad, y en ese parque por las mañanas van monitores del ayuntamiento
a hacer Sí, de forma gimnasia. gratuita, la gente llega Y entonces la gente se llega van acoplando a y grupos. veías allí 200 personas con el monitor en el parque a las 9 de la mañana haciendo gimnasia. Que es una medida muy barata que puede hacer cualquier ayuntamiento y en sitios como Andalucía, donde hace muy buen tiempo, se puede hacer casi todo el año, pues es una medida. Si la gente tiene esa posibilidad, pues es muy posible que haya, no todo el mundo, va a haber gente que seguirá sin hacerlo, pero por lo menos ahí sí puedes cambiar cosas. Entonces yo creo que es lo que está diciendo. Y luego hay sí. Seguro. Sí. Mientras más salud, menos médicos. Dígame. Sí, me llamo Juan Espinos y quería hacer un comentario en relación al tema, y enhorabuena a la mesa por las exposiciones, con relación al tema de la etiqueta. Sí, con relación al tema de las etiquetas, que yo creo que en eso se debería de abundar un poquito más a nivel económico y a nivel social y a nivel de Estado, porque estamos padeciendo un gran fraude con todo esto y nos la estamos tragando. Yo no sé si alguna directiva de la Comunidad Europea podría ejercer algún poder sobre esto, porque supongo que en todos los países de Europa está pasando, pero sí es verdad que el tema de los ácidos grasos saturados abunda mucho en los alimentos elaborados. Y luego el tema de los azúcares, los polialcoholes que sustituyen el azúcar. Si son bajos en azúcar, ¿qué azúcar llevan los productos estos? Azucarados. Bajo en hidrato de carbono o bajo en azúcares, pero alto en hidrato de carbono. ¿Cómo se digiere eso? Se lo dirijo un poco Nos tomamos el light como sano, Pérez como Jiménez, saludable, ¿no, si Paco? puede contestarlo. Sí, asociamos light con salud y Vamos a asociamos... ver, el etiquetado no depende ¿Puede depender del precio esto? No, el etiquetado Los no- ácidos grasos saturados que van a 30 céntimos de euro el litro de, Bueno, seguro que tiene... del de palma y coco y el otro sea 3 euros. Vamos a ver, Tema económico. un kilo de grasa de palma puede costar aproximadamente unos 50 céntimos. O sea que ya con eso, y el aceite de girasol, que es el primer aceite que podemos considerar sano, pues costará una botella euro y pico. Vamos, el etiquetado no depende del gobierno español, el etiquetado depende de Europa. Y Europa es una fundamental, ante todo, en el futuro no sabemos, pero ante todo, el tema del dinero y lo de la Europa de los mercaderes, sin exagerar, tiene cierta o bastante razón. Entonces, el problema, por ejemplo, es que se creó una directiva europea por la cual tenían que revisar los etiquetados y se encontraron con propuestas de miles de etiquetas. Eso fue hace 3 años. Tenían que haber liberado el tema de las etiquetas en 2 años y todavía no van ni por la mitad. Una comisión que hay, que es una comisión de Europa, la EFSA, que se ocupa de eso y está trabajando en el tema. Entonces el problema es que no lo desatascan, están ahí en eso y entre otras cosas no lo desatascan pues porque realmente No hay un interés relativo. Claro. A mí alguien me ha preguntado por el tema del aceite de oliva, que lo de la etiqueta de salud. Vamos, yo siempre digo lo siguiente, el aceite de oliva es el 8% de las grasas comestibles. La palma y el coco son un 60 o 70%. El negocio de la palma y el coco son sobre todo países europeos los que lo tienen, también lo tendrán los americanos y los chinos. Entonces, la cantidad de negocio que hay con las grasas esas de coco, palma o palmista es tan grande, el aceite de oliva tan simbólico, que para ellos el decir que el aceite de oliva permitía en la etiqueta, como lo ponen los americanos, que disminuye la enfermedad cardiovascular, el aceite de oliva, es minusvalorar el resto de las grasas. La de colza, que se produce en Francia sobre todo, aparte de en Canadá, pues viene a ser un 20 o 25%. Entonces el problema es que eso está fuera de nuestras posibilidades por ahora. Y bueno, y consigamos que avance y que se tome en serio el tema de la salud y que las directivas sean capaces de sacar adelante el tema. Pero yo me conformaría con que obligaran a que lo pusieran con una letra legible. Yo ya con eso me conformaba. Con eso ya tendríamos bastante. Me parece que estamos ya con el tiempo un poco encima, todavía nos podemos permitir un ratito más. ¿Quería hacer una pregunta? Bueno, soy Antonio Luis y quería preguntarles una cosa de una manera algo más
práctica que teórica de las cosas que yo veo en plan de compañeros de clase, compañeros de piso, etcétera, y es el tema del café. Por poner un ejemplo práctico, mi compañero de piso trabaja en verano 12 horas diarias, todos los días, para ganar dinero, esto, lo otro. Y ahora, luego, durante todo el curso está siempre reventado, no hace deporte y se hincha café. Y yo no veo ahí una correlación con que tenga mucho sentido. La verdad, yo 2 cafés y el segundo ya no necesito más, la verdad. Porque lo que yo entiendo que el café es para tener más energía, ¿no? Para estar despierto, pero luego estás siempre dormido. Yo sabía hoy un patiburrillo que no tiene sentido ninguno. Digo, si ustedes saben algo más de eso, me puedan decir. Paco, los problemas individuales admiten todas las variantes, porque cada uno depende de su propia genética, de su propio ambiente, de sus propias costumbres. No se puede hacer regla de lo que pase con una sola persona con respecto a un tema como este que estamos hablando, que es un tema mucho más amplio. Es decir, que cada persona tiene su ambiente, su genética y sus circunstancias y su biología y se comporta. Y a lo mejor uno se toma 5 cafés y le hace menos efecto que a uno que no se toma ninguno, que es más nervioso. O sea que realmente no se pueden sacar normas, cada uno es como es y ya está. Yo tengo aquí ahora mismo uno que se toma 6 o 7 cafés y es capaz de dormirse en una esquina, o sea que tampoco se vayan a pensar que es nada extraño ni nada raro. Sí me gustaría hacer una cosa, si no tienen más preguntas que hacer. Elena, tú eres del equipo de investigación del IMIBIC que se dedica especialmente además a temas muy interesantes como es valorar la comida, la alimentación y la repercusión también que tiene en la salud. Aquí hemos estado escuchando cosas para que tú me hagas una pregunta, para que tú le hagas una pregunta. Que tiene que ser muy difícil, Elena, porque tienes que dar la talla, piénsalo. Tengo que decir porque mi mentor está ahí. He tenido el gusto y el placer desde que entré en el 2006 al IMIBIC, tener a mi profesora y todos estos años, entonces la verdad que todo lo que él dice, pues nosotros estamos investigando y seguimos investigando actualmente en este tema y no lo ha podido decir mejor. Entonces pregunta, a él no. A él no. No, pero sí puedes comentar, Elena, porque tú has traído al IMIBIC una idea y un concepto y un tipo de investigación que hasta entonces no se hacía. No existía. Sí, Los sí. Entonces, ¿por qué no hablas, por ejemplo, por hablar de algo bioquímico, qué impacto tiene eso sobre la obesidad? Sí, es cierto que he estado fuera en el extranjero durante un par de años. Los norteamericanos, en la sociedad americana, tienen un estilo de vida más que de vida, de alimentación muy diferente a la nuestra, sobre todo el método de cocinado. Es cierto que nosotros, la cuenca mediterránea, se está alejando del estilo mediterráneo por la influencia externa, pero sí es cierto que nos caracteriza no solamente el consumo de una serie de alimentos en lo que es la pirámide de la dieta mediterránea, sino también cómo cocinamos esos alimentos. Los americanos no cocinan así, aparte de que no usan la materia prima en las cantidades como nosotros y menos el aceite de oliva. Ellos tienden más a usar barbacoa y a usar asado más que el típico guiso que hacemos nosotros, pues el cocinado nuestro de los potajes o de los hervidos o de la forma de cocinar con la materia prima que es el aceite de oliva. Entonces se sabe que este tipo de cocinar que tienen los americanos genera una sustancia que son altamente oxidantes, que se llaman productos finales de glicación avanzada, que se les denomina AGEs por sus siglas en inglés, y que estos compuestos, pues los americanos sí lo estudian, intentan reducirlo en el consumo cotidiano de ellos porque incide o porque están en la base patológica de muchas enfermedades, como es la diabetes o es la obesidad o es el síndrome metabólico o incluso la enfermedad cardiovascular. En España no se trabajaba, es cierto que a mí me impactó cuando volví porque pensaba que era algo que era muy generalizado, pero es cierto que en España no se ha trabajado con AGE y ahora se está empezando porque estamos asimilando muchos métodos de alimentación a la gente de fuera. Entonces es cierto que nosotros hemos empezado una línea de investigación en el grupo donde vemos cómo reduciendo estos compuestos en la dieta, cambiando el método de cocinado y muchos productos que ya per se los tienen, somos capaces de reducirlos
en la alimentación y eso se repercute en la disminución interna nuestra en nuestro cuerpo. ¿Qué permite? Pues permite que para la persona que tenga diabetes posiblemente sea capaz de revertirla, es decir, de no tenerla, de la persona que sea obesa, reducir todos los mecanismos patológicos, como ha dicho Paco, pues que la persona obesa pueda desarrollar enfermedad cardiovascular, pueda desarrollar diabetes, o incluso en un proyecto que él está liderando actualmente, se sabe que estos productos están relacionados con el deterioro cognitivo. Es decir, se sabe que tienen repercusión en el desarrollo del Alzheimer y del Parkinson y de este tipo de enfermedades. Estamos hablando, desde luego, no solo de comidas saludables, sino de una incidencia en nuestra calidad de vida brutal. No solo es que podamos vivir más, sino que podemos vivir mucho mejor. O sea que esto, desde luego, es un tema interesante, no interesantísimo. Y yo creo que tenemos como para seguir charlando. Rafa, que es aquí el que manda en esta casa y el que ha tenido la feliz idea de reunir a esta gente tan estupenda y en el que bueno, pues estamos de acuerdo, que estamos agradecidos que nos haya traído aquí a los tres y de que haya hecho una convocatoria Higinia. Desde luego está claro que tu participación aquí ha sido fundamental y bueno, yo creo que todos salimos queriendo hacernos más preguntas probablemente. Yo os voy a pedir a los dos brevemente que me hagáis una conclusión de esta tarde. ¿Qué es lo que nos vamos a llevar? Muy difícil va a ser porque además son totalmente distintos, afortunadamente. Entonces, algo con lo que yo cuando ahora salga de aquí y me pare un poco, por mí, digo, por todos los que estamos aquí, diga, ¿con qué me quedo yo esta tarde? ¿Qué puedo yo mejorar? ¿Qué puedo hacer yo para que mi vida sea un poco distinta? El año que viene, cuando me veas por aquí, digas tú, uy, por Dios, bueno, Ana, ¿qué tipazo? Yo, ¿Qué ha así, pasado? de conclusión de lo que he dicho, que me parece que el problema de la obesidad se ha sobredimensionado, que se han hecho unas proyecciones catastrofistas que no se corresponden con el resto de datos que hay, con los cambios que está habiendo en dieta, en deporte, etcétera, y que hay una desigualdad social, eso es evidente, pero que esa desigualdad social no es porque haya una gente que no sepa o no quiera saber realmente lo que le conviene para la salud, sino porque hay otras cosas en la vida, aparte de buscar la salud, es decir, la gente tiene otras metas y la gente depende de lo que hace otras muchas gentes. Es decir, que lo que yo me pueda plantear, pues depende. ¿Puedo ser autónomo? Pues depende de mi posición social. Es decir, hay posiciones sociales que te permiten tener tu horario, plantearte cosas, y otras posiciones sociales en las que estás atrapada en una red de relaciones que te deja un margen de maniobra muy pequeñito para poder hacer cosas. Y yo creo que es ahí donde hay que incidir. Paco. Pues yo, hombre, lo que diría es que a partir de ahora todos no estaría mal que empezáramos a visualizar nosotros y extenderlo, que los obesos no son personas culpables de su situación, sino que están sufriendo, están en el centro y en el eje de una tormenta complejísima de problemas de tipo cultural, de problemas de tipo social, de problemas económicos, etcétera, y que realmente tenemos que comprenderlo y tendremos que cambiar nuestro chip de visibilidad de este concepto y extenderlo y entre todos pues poder en el futuro ser capaces a luchar contra lo que hay ahí que esas personas le hace que se estén perjudicando. Que el tema de la desigualdad para mí es crítico en eso. Bueno, pues ya lo están viendo, aquí tenemos opiniones para todos los gustos, como tiene que ser, y ahora nos queda a nosotros hacer esa reflexión cuando salgamos de aquí. Yo les doy las gracias en nombre de Rafael Ruiz, el director de aquí de la Biblioteca Central, y le invito a que todas las veces que él haga una convocatoria a través de estas conversaciones, hay muchísimas cosas que se hacen aquí en la Biblioteca Central, no tiene nada más que irse a esta página que ellos tienen estupenda y van a ver la cantidad de actividades gratis, que esa palabra también se nos queda aquí muy bien metida, gratis, que tenemos para saber más y saber mejor. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Rafael, muchas gracias. Y un aplauso para estos caballeros que se lo merecen. A los dos. Muchas gracias.